Muchas gracias por mantener la sintonía. Y bueno, Andrea Gervasio nos dice en Facebook, gracias también a todos los que se han conectado a través de nuestra página de Instagram. En este país no se puede anunciar nada. Los comerciantes de antemano lo comienzan a aplicar antes de que se apruebe. Tienes razón, vamos a ver si ahora esos que No, aumentaron ya, precios van a ya eso comenzar que a disminuir. subió, usted Ya sabe no que aquí lo vuelve, que sube. no baja. Y bueno, tenemos con nosotros, como habríamos anunciado, a Pablo Lemuel Taveras, presidente de la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana, y a Merlina de Jesús, quien funge como su intérprete. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Verdaderamente me siento muy feliz y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, estoy aquí para responderla. Bien. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera comenzar, Pablo. ¿Cuáles son las funciones de esta asociación? Porque sabemos que hay otras asociaciones para personas con discapacidad auditiva. ¿Y cuántos años tienes ya al frente de esta asociación? Excelente. Bueno, de la Asociación Nacional de Sordos Ciegos, de Sordos, perdón, es ANSORDO. Yo soy el presidente y tengo 2 años. Sí, y qué trabajos hace la asociación? ¿Cuáles son sus principales radios de acción, sus principales políticas? En ANSORDO, nuestra principal política es poder ayudar a las personas sordas a que tengan igualdad y que se le dé derecho y que no tengan una barrera de comunicación, que se eliminen esas barreras de comunicación. Esa es nuestra meta. Tengo entendido que una de las metas de esa y otras asociaciones que tratan con algún tipo de discapacidad es insertar a muchos de sus miembros en el mercado laboral, o sea, que puedan conseguir facilidades de trabajo. ¿Se ha conseguido esto en el caso de la asociación que usted preside? Bueno, realmente es una situación un poquito complicada porque las personas sordas, eh, el sistema de educación es muy complicado, es muy flojo y muchas personas sordas no pueden graduarse de bachiller. Entonces, al no graduarse de bachiller es muy difícil que consigan un empleo. Entonces, hay que para conseguir un empleo debe de ser bachiller. Entonces, están esas barreras y muchos sordos que sí logran graduarse, pero no logran ir a la universidad porque deben de pagar un intérprete y es un poco costoso y muchos de ellos terminan trabajando en fábricas o en oficinas de secretario, pero son muy pocos los sordos que consiguen empleo. Pablo, nosotros tenemos una ley de discapacidad. En el Código Laboral se habla de un porcentaje en las empresas para las personas con discapacidad. Porcentaje con el que yo no estoy de acuerdo, en el sentido de que entiendo que si una persona tiene las capacidades intelectuales adecuadas, podría desempeñar el papel que se supone requiere la empresa, independientemente de todo. ¿Cuáles crees tú que son las peores barreras que ahora mismo enfrentan las personas con discapacidad auditiva en nuestro país? ¿Y cuáles entiendes que podrían ser algunas de las soluciones en lo inmediato y a mediano plazo? Ok, bueno, nosotros en la comunidad sorda, igual yo, hemos tenido mucha barrera que es la comunicación, esa es una, porque los oyentes no saben lengua de señas. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos así? Entonces, al nosotros poner un intérprete, claro está, no es gratis, porque es su trabajo y es un trabajo muy arduo el cambiar español a lengua de señas. Entonces, el gobierno no nos ayuda con el pago para los intérpretes. Entonces esa barrera es muy difícil. Otra sería, bueno, una manera de solucionarlo es nosotros creamos un proyecto de ley para que el gobierno lo vea, que ese proyecto es para que puedan ayudar a las personas sordas con la lengua. Sabemos que existe la discapacidad, ya sea físico-motora,
visual, pero todos tenemos nuestra cultura, nuestro idioma. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno que incluya, porque muchos sordos tienen esa barrera de la comunicación. Entonces, una forma de romperla sería bueno apoyando el proyecto de ley. Sí, el proyecto de ley del que hablas contempla alguna iniciativa para que en las escuelas públicas se incluya, ya sea un aula especial para que personas que tengan esta situación puedan tomar clases ahí, o para integrarlos, ya sea dentro del aula junto con los demás compañeros, y que esto ya se vuelva normal, porque realmente no hay muchas limitaciones de comunicación con una persona que sea sorda. Es simplemente aprender a ser intérprete, y eso se podría enseñar muy bien en las escuelas. Sí, ese proyecto, en el proyecto tenemos muchas cosas de cómo podríamos trabajar con intérpretes, de cómo un sordo puede trabajar, pero lo que queremos es que sea como una materia y queremos trabajarlo con el Ministerio de Educación. Ojalá que el gobierno apruebe ese proyecto y para que todas las escuelas se cree no una aula, sino que se incluya un sordo que sea profesor con un oyente para que todos los niños puedan aprender la lengua de señas, para que esa barrera disminuya y puedan relacionarse con las personas sordas. Y ya luego, si ellos quieren un intérprete, ya eso sería decisión suya. Pero en la actualidad, si son muy escasas las oportunidades de trabajo y puede que en algunos casos las personas con discapacidad auditiva provengan de familias humildes, ¿cómo subsisten en la actualidad? ¿A qué recurren para poder hacerse del dinero que necesitan para sus gastos esenciales? Es muy buen punto ese que mencionas. Sabemos que en las diferentes provincias, bueno, sabemos que aquí en la capital hay un poquito más de oportunidad, pero en muchas provincias es muy difícil porque no tienen los suficientes recursos. Pero los sordos son muy inteligentes, son muy hábiles, pero ¿cómo nosotros podemos lograr que se pueda ver que los sordos son hábiles? Bueno, creando talleres, eh, cualquier cosa que ellos puedan hacer con la mano. También los sordos pueden ser profesores, pueden ser oyentes. O sea, hay muchas formas de conseguir dinero, pero primero hay que crear un taller para que ayudar a los sordos a que puedan desarrollarse mejor y conseguir empleo. Pablo, hay un tema muy interesante que a mí siempre me gusta recalcar, y es que las personas con discapacidad auditiva que no tienen ninguna patología que le afecte directamente el habla, pueden aprender a hablar. Entonces, algo que sucede en la sociedad es que mucha gente piensa que las personas con discapacidad auditiva necesariamente también tienen algún tipo de trastorno del habla que no le permite comunicarse verbalmente. Sin embargo, no es así. Lo que sucede realmente es que muchos, yo diría que la mayoría, no tienen el acceso, como tú has mencionado, a la educación, y muchas familias no tienen los recursos para pagar una educación. Y en este mismo aspecto, quiero preguntarte, que nos amplíes un poquito más el tema. Las personas con discapacidad auditiva que tienen un acceso con terapias de lenguaje, con terapia de habla adecuada, pueden hablar, o sea, pueden emitir voz. Bueno, en mi opinión, la terapia de habla no va a solucionar todas las barreras a un 100%. Sabemos que cuando nace un hijo sordo es muy complicado para los padres, se sienten frustrados, quizás negativos,
y lo llevan a terapia para que tengan una buena comunicación. Pero en mi caso personal, yo hice terapia, pero no sentía que esa era mi propia identidad. Yo soy sordo, pero mi familia sí quería que yo hablara y tuviera una comunicación, pero era mi decisión aprender lengua de señas, porque si yo aprendía mi idioma, pues me iba a desarrollar mejor. Muchas personas cuando tienen terapia pueden aprender mejor, pero ya otras personas no. Y el implante coclear, porque yo sé que, bueno, aquí tenemos la opción en el país, lamentablemente una sola persona es quien hace ese tipo de trabajo en el país, pero es muy costoso, porque estamos hablando de casi $1.000.000 para el implante, aparte de todos los estudios, que no importa los estudios que tú tengas, tienes que volvértelo a realizar con ese profesional en específico. Y después, que muchos padres ignoran, el proceso de terapia, que es de años también y que son gastos arduos. ¿Qué entiendes tú que deberíamos hacer? Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con el implante coclear, pero ¿qué entiendes tú que podríamos hacer como Estado? Porque hay muchos niños que podrían quizás tener un desarrollo normal, porque realmente es un desarrollo totalmente normal a medida que se implante, pero tenemos esa barrera, es demasiado costoso. Entonces, ¿qué propones tú en este aspecto? ¿Cómo quizás podríamos mejorar esa situación para las familias, para todos esos niños ahora que, como hay más avances a nivel tecnológico, a nivel científico, podrían tener una solución ya a una edad muy temprana? Pero quizás sería bueno, perdón, que se explicara en qué consiste el implante, porque puede que muchos de nuestros seguidores no entiendan de lo que se está hablando. Bueno, el implante coclear, como bien su nombre lo indica, es un implante es un implante que se le incluye al niño directamente, déjame ver cómo te explico, porque quisiera tener una imagen del oído como tal para poder explicarlo bien. Se adhiere directamente desde la cóclea hasta la parte del cerebro que tiene que ver justamente con la audición, exacto, que recibe todo lo que tiene que ver con la audición. Y va también directamente conectado también al área de Wernicke, que es todo lo que tiene que ver con la parte del habla y la audición. Entonces, este implante se implanta, valga la redundancia, en chicos con discapacidad auditiva, hipoacusia parcial o hipoacusia total. Aquí en el país tenemos solo un individuo que lo realiza en la provincia de La Vega. Se intentó en un momento en Sedimat o en la Plaza de la Salud una operación que duró 8 horas. Yo no entiendo cómo, porque ese sujeto lo hace en 45 minutos. O sea, es algo totalmente rápido, pero ya es una persona experimentada. Entonces, a eso me refiero, es muy costoso, solamente el implante vale aproximadamente casi $1.000.000. Todos los se daña, muchas veces hay que incluirle baterías y todos los repuestos también hay que comprárselo a él, todos los estudios que hay que hacerle también hay que, bueno, es la única, ¿no? El único profesional que lo hace. Entonces a eso me refiero con implante coclear, que en niños de edad muy temprana soluciona realmente el problema de la audición, pero la mayoría no lo puede pagar por el alto costo. Usualmente no se recomienda ya en adolescentes o personas adultas porque ya tiene toda una vida, ya tiene todo un aprendizaje, pero sí en los niños en edad muy temprana. Ok, bueno, el tema es un poquito complicado. Eso que te estás contando del implante coclear, sabemos que mucha familia quiere que su hijo progrese, no importa que sea oyente o que tenga alguna discapacidad, pero cuando el niño nace sordo y existe esta barrera de la comunicación, esa idea de poner un implante coclear es una decisión muy grande, porque cuando operas a un niño pequeño, él no sabe, no está de acuerdo, o sea, no sabe si puede estar de acuerdo, no te dice sí o no, yo no quiero que me operen o sí, pero los padres, por la desesperación de querer
que el niño escuche, quieren ayudarlo a que escuche y ponerle el implante. Ya luego cuando sean grandes y pueda escuchar, se va a confundir con su identidad, porque la familia quiere que él hable, pero si no conoce a la comunidad sorda y lo ayudan con terapia que pueda hablar, y encuentra una persona sorda luego y dice, entonces hay una comunidad sorda, hay lengua de señas, algo muy bonito, se va a sentir frustrado, le va a preguntar a los padres que por qué decidieron por él, si él quería aprender señas, relacionarse con los sordos, y que hay muchas personas sordas que progresaron y que no tienen el implante. Hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, sabemos que el implante es muy costoso y los doctores no se preocupan en que se sepa la lengua de señas. Ellos lo que quieren es que las personas sordas puedan escuchar, le dan terapia de habla, y eso es entendible. Pero cuando un niño nace sordo, es muy difícil la decisión y es bueno esperar, enseñarlo, inscribirlo en una escuela de sordo que aprenda lengua de señas. Y ya cuando tenga 18 años, los padres que le den la opción de que se le opere. Pero ya luego de bebé, cuando es bebé es muy inocente, entonces es bueno esperar porque quizás si le implantan, ya luego él va a se va a sentir molesto porque no le dieron la oportunidad de elegir. Ya luego si después de que el mayor de edad quiere escuchar música o cualquier cosa, pues ya ahí sería su decisión. El tema realmente es muy difícil, pero sería bueno esperar que él crezca. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas. Primero, eh, aparte de los proyectos de ley que se han mencionado, la senadora Lía Díaz y el senador Héctor Acosta habían presentado un proyecto de ley en el Senado para el tema de la detección temprana de cualquier incapacidad de los niños, diciendo básicamente que dentro de los 28 a 30 días ningún niño debía estar sin que se le haga la prueba de tamizaje a ellos. Primero, la impresión de usted de este proyecto, cómo lo valora. Y segundo, una pregunta un poco más personal. ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué nuevos sentimientos descubre una persona que no tenga la capacidad de escuchar como las demás? ¿Se hace más sensible a qué? Eh, ¿Yo o las personas sordas? ¿Es una pregunta personal o de la comunidad? La última pregunta es una pregunta personal. Bueno, mi experiencia desde que yo soy pequeño. No, General. general. Bueno, estoy pensando. Desde que yo crecí, gracias a Dios, mi padre se entusiasmaron y aprendieron lengua de señas y eso a mí me ayudó mucho hasta el día de hoy que puedo trabajar, me pude graduar de la universidad, soy licenciado en publicidad, pero sabemos que en la universidad hay muchas barreras porque el gobierno no ayuda a las personas y muchos maestros también dudan de la capacidad de nosotros los sordos. Entonces, yo ahora mismo estoy ayudando a las personas sordas y ahora mismo yo soy bilingüe porque
puedo leer y escribir. Y en las escuelas antes surgía la situación de que los padres no motivaban a las personas sordas, diciéndoles que pueden crecer, ni aprendiendo lengua de señas. Entonces, yo siento que es muy importante aprender señas para que puedan ayudar a la persona sorda, darle motivación para que ellos puedan aprender a ser líderes y que puedan lograr muchas cosas que ellos se propongan, porque eso es un don que Dios nos regaló. Es lo mismo que las personas con discapacidad. Tienen muchas barreras, pero aún así tratan de salir adelante. Entonces, ese sistema es importante que se cambie. Sabemos que no es fácil el camino que se recorre, pero es importante no sentirse mal, ni llevar una vida igual, sino cambiar y ser positivo, ver más allá y como motivar a los otros sordos a que puedan lograr muchas cosas. En vista de la complejidad de la situación que se presenta para las personas con discapacidad auditiva y que yo particularmente deduzco de que usted no está de acuerdo con alguna de las soluciones a las que se recurre para este tipo de personas, ¿cuál o cuáles considera usted que son las iniciativas que debe tomar el gobierno y la sociedad en sentido general para ayudar a las personas con discapacidad auditiva? Bueno, como había mencionado anteriormente, ese mismo proyecto de ley, sabemos que no es culpa del gobierno que naciéramos sordos y todas esas cosas y que tengamos una cultura, pero sí es importante que nosotros eduquemos al gobierno, nosotros los sordos, le enseñemos que hay una cultura. Sabemos que CONADI tiene una ley que es la 5-13, que esa ley es la accesibilidad, que es muy importante que la persona oyente y la persona sorda deban de tener un intérprete y que se pueda transmitir. Por ejemplo, Leonel hoy dio un discurso y se puso un intérprete para que los sordos pudieran entender la información. Sabemos, no todos los intérpretes son profesionales. Deben de practicar mucho para poder adaptarse a la comunidad sorda. Entonces, esa ley ayuda. Si el gobierno presta atención a esa ley, puede darse cuenta que los sordos pueden ir a la escuela, trabajar, tener una educación y no sentir esa barrera que sienten. También el Senado, los diputados, que aprendan más sobre la cultura sorda, porque por muchos años los sordos han tenido muchos limitantes, pero los oyentes han podido lograr muchas cosas. Entonces, que aprueben esa ley, que se pueda romper esas barreras. Que tengan una buena calidad, que practiquen, enseñen y que se creen profesionales. ¿Por qué es importante que se creen personas profesionales? Bueno, porque, por ejemplo, si un sordo cae preso y surge esa situación y es inocente, o sea, ¿cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va a defender los derechos de esa persona sorda si no hay una persona que esté capacitado con el idioma? También pasa mucho en los hospitales que cuando los padres van con los hijos sordos, no hay una privacidad. Entonces es importante que los sordos, los doctores, puedan aprender señas. Claro está, se sabe que hay una ética, pero que los padres no estén presentes, que nos podamos sentir independientes y que las cosas puedan fluir. Fabio, ya para culminar, ha sido una entrevista muy productiva. Todas aquellas familias
o personas con discapacidad auditiva que quieran acercarse a la asociación, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué pueden encontrar allí? Ok, excelente. Si ustedes quieren saber, tienen algún familiar que sea sordo o muchos sordos que estén encerrados en su casa, que ustedes no saben cómo ayudarlo, pueden contactarnos vía Instagram, Twitter, como @ansordord. De igual forma, tenemos una oficina en la Máximo Gómez, en la Plaza Gascue, en el tercer nivel, la puerta 303. De igual forma se pueden comunicar por WhatsApp, que tenemos un intérprete que se puede comunicar con ustedes, pueden hacer cualquier tipo de pregunta. El número es 809-441-6462. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. También agradecemos a Merlina de Jesús, quien fungió como intérprete en esta entrevista. Muchísimas gracias y esperamos poder tenértelo adelante cuando se apruebe este proyecto de ley, porque yo sé que también Tobías Crespo está trabajando muy duro para que esto sea posible. Ya la ha introducido 6 veces y la han dejado perimir 5. O sea, esta fue la nueva vez que, bueno, reintrodujo, así que vamos a darle todo el apoyo. Yo soy partidaria de esto también, de que se implementen los semáforos hipoacústicos, que hay uno en el país, que de hecho fue gestión también de Tobías. Los letreros Tenía también. que ser de la fuerza del pueblo. Ay, por Dios. Eso él lo hizo antes de que sea de la fuerza del pueblo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, manténganse en sintonía. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve.